Buen día, ¿cómo están? Los veo muy contentos con las alabanzas, me da mucho gusto. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y vamos a empezar nuestro tema del día de hoy, ¿les parece? Bueno, ¿en dónde vivimos? En un mundo lleno de odio, en un mundo lleno de rencor, en un mundo lleno de miseria, de vergüenza, de deslealtad, en un mundo de protagonismo y de egoísmo, en un mundo de violencia. Y hoy la predicación va a tratar de qué hace la iglesia, la esposa de Cristo en la tierra, qué es lo que tiene que hacer. Pero la pregunta inicial que te quiero decir antes de empezar el tema: ¿y tú qué vas a hacer? El silencio que tú y yo guardamos se empieza a volver cómplice. El silencio y la indiferencia que tenemos ante el sufrimiento, yo creo que a Dios no le agrada. Vamos a pensar en eso y ese va a ser nuestro tema del día de hoy, pero vamos a iniciar con una oración si me acompañas. Padre bendito, muchas gracias por este día, gracias por este servicio, gracias por este día de vida, y permítenos que cada palabra y que cada cosa que hagamos no sea lo que nosotros queremos, sino lo que creemos, y lo que creemos es en ti, en tu santidad, en tu poder y en tu gloria, del cual tú eres el único digno de alabanza. Permítenos hoy hablar de ti, hablar de tu escritura, alabar tu nombre y predicar tu evangelio. Te pedimos que así sea, en el precioso nombre que todo sobrenombre es de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, como te decía, ¿dónde estamos hoy? Estamos ante personas fraccionadas. Es decir, hoy las personas se ha olvidado, porque las personas ya no leemos, ya no nos cultivamos, que la persona es todo un ente, es todo un conjunto de circunstancias. Una persona es una parte moral, otra parte física, otra parte espiritual. Una persona la comprende su cultura, su sociedad, su forma de hablar, su forma de vestir, su economía, su familia, varias cosas. Pero el enemigo muy astuto lo que hace es divide y ¿qué? Vencerás, ¿verdad? Y entonces todo lo vuelve sexual. Hoy hay grandes diferencias a nivel sexual porque ya no hay nada más él y ella, sino ella, él no sé qué y quién sabe cuántas cosas más. Están fraccionando al individuo en una parte sexual, están fraccionando a tus hijos, te los están arrebatando de tu seno. Las personas con tristeza creen que la familia y los hijos los educan los maestros. Eso no dice la Biblia. La responsabilidad de cómo viste un hijo, de lo que le enseñas en cómo hablar, o de una hija, de si se tatúa o de si no, de si come o si no, de si va o si no, es tuya. Y si estás muy ocupado trabajando, entonces deja tu trabajo porque estás perdiendo el tiempo. En serio, vas a crear un hombre malo, un hombre que no va a creer en Dios. Tú no puedes convertirlo, es por gracia, pero estás perdiendo el tiempo. Los hijos, fíjate bien, lo que menos necesitan es estabilidad y dinero. Es más, me he dado cuenta que con estabilidad y dinero se hacen haraganes, porque dejan de luchar, porque dejan de sufrir, se vuelven déspotas ante ti, te faltan el respeto. Ya quisiera yo a mi padre haber hablado hace 15 años y decirle, pues no estoy de acuerdo. Bueno, me hubiera sacado de la cocina, ¿sí o no? Es más, con una mirada me mataba, no sé tú. Le decía, papá, quiero opinar, y me volteaba a ver y me decía, ¿en serio? No, ya no, mejor como mi sopa. No digo que seamos tan extremosos, pero quiero que te des cuenta en cómo hemos ido perdiendo la visión, la noción, ¿sabes qué? Cristiana. Y tú, como parte integrante de una sociedad y también de una iglesia, debes hacer algo. Debes actuar en ese sentido. No es responsabilidad del gobierno. El gobierno no te va a ayudar. El gobierno no puede ayudarte. Yo nunca hablo del gobierno, el gobierno no me importa, no me interesa, ni lo que hagan ni lo que dejen de hacer. Están gobernados por Satanás, sirven para Satanás y trabajan para él. Por eso es que hacen medidas de discriminación ante todo el mundo. Y algún día comprobarás que ellos solamente trascienden por votos. Si es dinero, van por dinero. Si es por malestar, si es por bienestar para ellos, está bien, y si no, no está bien. El gobierno no nos importa. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ni el gobierno, ni los maestros, que respeto a muchos maestros que conozco, aquí estoy viendo a una, les corresponde educar a nuestros hijos. Ni les corresponde nuestro testimonio. Nos corresponde a nosotros. Desde las pequeñas cosas. ¿Quieres cosas mundanas? No te pases un semáforo. Cuesta trabajo, lo sé. No tires un papel en la calle, cuesta trabajo, lo sé. No seas grosero con la autoridad, cuesta trabajo, lo sé. No des una mordida, sé honesto, paga tu falta, cuesta trabajo, lo sé. ¿Quieres espiritual? Empieza por oraciones cortas, empieza por devocionales diarios, empieza por leer la Biblia y creerla y ejecutarla, y no ser solamente un oidor, sino, ¿qué crees? Un hacedor.
Hoy te quiero hablar y te quiero decir que esas personas fraccionadas, como ya te lo dije, también hay una iglesia fraccionada. Todo el mundo cree que la iglesia en los tiempos de ahora es para muchos. Es para gente torpe y gente que le lavan el cerebro, sin darse cuenta que los principales científicos han llegado a la conclusión en biología, en química, en física, en matemática, que ¿qué crees? Que existe un Dios, que el diseño es tan perfecto, tan exacto, tan rotundo, tan contundente, que existe un Dios. Y no lo pueden concebir el mundo si no es así, pero nos han fraccionado. Y nos hemos olvidado como iglesia y como individuos de quiénes somos. Y nos espantamos ante lo que ocurre. ¿Y sabes por qué? Porque ignoramos. Acompáñame por favor a Oseas, al capítulo 4, al versículo 1. Esta fue la introducción. Ahora te voy a llevar a un antecedente antes de entrar al tema, porque no quiero que te vuelvas a asombrar, porque me causa extrañeza y a veces hasta volteo a verlos con rareza y dicen, ¿cuánta maldad en el mundo? Pues si la Biblia habla de ello. ¿Cuánto enojo? Pues si la Biblia habla de ello. Es que estos son los últimos tiempos, que no, que llevan 2000 años diciéndonos esto. ¿Por qué te espantas? Me espanta que te espantes, porque quiere decir que no has leído Oseas, que no has leído Isaías, que no has visto Mateo, que no has revisado San Marcos, que no has leído Apocalipsis. Es como aquel que me dice, no hay un instructivo para ser papá. En verdad lo volteas a ver y dices, ¿en serio? ¿En serio? ¿Seguro? Bueno, no te vas a reír porque los amas, ¿no? Pero curiosamente regálale nada más el Nuevo Testamento. Ya no le regales el viejo. Dile, toma, ahí está, para que te des una leidita de lo que Dios quiere, como padre, como hijo, como esposo, como madre, como hermana, como hermano, como tío, como primo. ¿Cómo ves? Hasta negocios te enseña a hacer la Biblia, pero la gente no la lee. Y entonces hoy quiero llevarte a ese antecedente que es básico para que no te espantes ahora. Es brutal, es cierto. Y no podemos ser insensibles, es cierto. Pero dice Oseas, capítulo 4, versículo 1, dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Es decir, Jehová está en desacuerdo con las personas que están en la tierra. Es decir, Jehová está observando, fíjate bien, está viendo desde Oseas que tú, hombre, tienes un problema con Dios, no con otro hombre, sino con Dios. Y ve lo que dice: porque no hay ¿qué? Verdad, ni misericordia, ni conocimiento de quién. ¿Ves? El tema es viejo. Eso parece que están hablando ahorita. Tú ponte a leer las noticias hoy en la mañana y sobre todo el lunes, que son tan cruentas, y verás que estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Lo quieres mejor definido? Versículo 2: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. O sea, no son causas aislados, es lo continuo, es lo normal. Y homicidio tras homicidio, ¿qué? Se suceden. Esto ha ocurrido hace muchísimo tiempo. Esto lleva ocurriendo hace muchísimos años, desde Oseas. Y Oseas nos va enseñando lo que tenemos que hacer y va describiendo la forma en que se van haciendo las personas, pero no lo deja ahí. Versículo 3: por lo cual se nutrirá la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Es decir, el pecado va a abundar de tal manera que, de ser posible, matará todo, como hoy mata a tu familia. Hoy la internet mata a tu familia. Hoy tu inconstancia por la fe de Dios mata a tu familia. Hoy la mentira es nuestra parte de hablar, el perjurar es nuestra parte de hacer, el matar, el hurtar y el adulterar mata y ataca a tu familia y te ataca a ti mismo y por obviedad a la iglesia. Por eso no puedes darte el lujo de venir cuando te da la gana. Ve lo más constante que puedas. Por eso no puedes darte el lujo de aparentar. Debes de vivir un cristianismo verdadero, íntegro. ¿Ante quién? Ante Dios. Porque estás hablando de palabras fuertes: matar, mentir, perjurar, hurtar, adulterar. A tus nietos despierta, a tus hijos despierta, a tu esposa despierta. Y puede ser que tú mismo con tus actos, en este acto estés en esos supuestos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que nos hablen bien desde púlpito. Porque nos hemos acostumbrado a no tener problemas con nadie. Tú debes alabar a Dios, y si tu suegra estorba, hazla a un lado, y si tu madre estorba, hazla a un lado, y si tu hijo y si tu padre estorba, hazlo a un lado. No te dije que los maltrates, solamente te dije que no te distraigan del único Dios, del que es santo, santo, santo.
Es un Dios justo, lleno de amor y de bendición, pero también prevé un castigo para aquel que no le obedece. Por eso empecé diciéndote en el versículo 1 que Jehová contiende con los moradores de esta tierra. No lo dejes ahí, sigamos con nuestro antecedente. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que le resisten, esto me va a doler mucho, al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¿Sabes qué está diciendo? Que aún los que predicamos las palabras de Dios nos hemos prostituido. Que aún los que hablamos del Señor tenemos tanto enojo, tanto coraje, tanto pecado en nuestra vida, tanta infidelidad, tanto enojo, tanta miseria, que nos hemos prostituido. Por eso no debes creer en el hombre. ¿Traes tu Biblia? Agárrala con fuerza, porque esa es la palabra de Dios, inspirada por Él. A esa es la que debes de escuchar, esa es la que debes de arguir, esa es la que debes de tolerar, esa es la que debes de investigar, esa es la que debes de examinar. ¿Crees que está ahí la salvación? Bien haces, ahí está. No en un hombre, pero debes tener la humildad y el entendimiento de saber que te falta conocimiento. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido, fíjate bien, porque le faltó ¿qué, hermano? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Se lo habla a una congregación, y se lo habla a los profetas, y se lo habla a los sacerdotes en el tiempo de Oseas. Si había un tiempo tan álgido, tan fuerte, tan mísero, tan asesino, tan cruel, tan mediocre, tan ignorante de las cosas de Dios, era el de Oseas, como ahora lo hay. El homosexualismo no es cosa nueva, el lesbianismo no es cosa nueva, la Biblia habla de él. Lo que es nuevo y asombra es que tú y yo nos espantemos cuando lo oímos, como si no leyéramos la Biblia. Pero nosotros tenemos que entender la conducta del hombre, describirla y no entretenernos ahí. Ve conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, y en lo que llegas te voy a explicar por qué. Regálenme una agüita, porque alguien me hizo el favor de abrirla antes, y yo entiendo que a un hermano le gusta tomar de mi agüita, pero a ver si me regalan una nueva. No, soy compartido, pero 2 de Timoteo 3, ¿no? Vamos a leer cómo son los hombres, vamos a entenderlos, que nadie te cuenta. Pero fíjate lo que te quiero decir, y lo que dice la Biblia, en el sentido de cómo los describe. No los humilla, describe lo que son. Y aquí empiezo a decirte que para conocer de las cosas de Dios debemos de leer su palabra. Debemos de ser humildes como Él. ¿Cómo crees que vas a ser humilde? ¿Cómo crees que vas a ser humilde si no lees la palabra de Dios? Prueba tu humildad. Prueba tu humildad. Fíjate que te voy a poner una prueba ahora que comas. ¿Tienes un platillo favorito? ¿Alguien tiene un platillo favorito? ¿Enchiladas? ¿Algo así? ¿Cuál? Enchiladas, ¿no? Sírvete tus enchiladas, ponte el queso, ¿a poco no? La crema, verdes o rojas. Verdes o rojas, y entonces rojas. Y justo cuando ya las vas a partir, ¿a poco no? Las vas a partir, llega quien te gusta. Pues un visitante y te dice, qué ricas enchiladas. ¿Se las das o no se las das? Ahora, si se las das, ¿con qué corazón se las das? No, pues ya cómetelas, y hasta volteas. No quieres ver el sacrilegio de que se coman tu platillo favorito. La humildad consiste en decir, bendito sea Dios que tengo enchiladas, porque me las dio Dios. Bendito sea mi Padre que me las enseñó, pero que ahora me pide que las entregue, no a quien las necesite, a quien las desee, para testificar de su grandeza, de su amor, de su poder, de su santidad, con un simple plato de enchiladas. Sonriendo y rapidito y de buen humor. Ahí tienes una prueba de humildad. Pero no lo aprendes y no lo entiendes porque crees que son conceptos prácticos que te da un predicador. No, es la misma vida de Jesucristo hecha realidad cuando tú lees las Escrituras. Y Él te describe, lee conmigo en 2 de Timoteo capítulo 3, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos. Ya estamos, hermano. Esto se escribió después de la muerte de Jesucristo y nos está describiendo lo que vivimos ahora. Porque habrá hombres, mira bien, amadores de sí mismos. ¿Los has visto?
Te lo voy a decir muy fácil, por si tienes dudas y para que veas que cerca están de ti. Gracias. Y yo oro por ello, y oro mucho, y empezando por mi casa. ¿Tus hijos? ¿Les importas? ¿En serio? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde están ellos? De entrada ya tienen una creencia distinta. Perdóname, hermano. ¿Dónde estás tú hoy y dónde están ellos? ¿Están ahí a tu lado? Piensan distinto a ti. Creen algo distinto a ti. Si tú lees la Escritura, te vas a dar cuenta que entonces debes ser humilde y ver en qué sirves al Señor, porque tuvo misericordia de ti, y fíjate bien, y todavía no la ha tenido por tus hijos, porque son amadores de sí mismos. Por eso te critican, por eso nuestros hijos son soberbios con nosotros mismos, por eso no nos obedecen. Quítale a tu hijo un sándwich, quítaselo, atrévete, a ver si no te da una mordida. ¿En serio? No, es mío, papá, hasta el tuyo, hijo o hija. ¿Lo ves? Qué cercano lo tienes, pero nos ponemos una venda. Yo conozco casos de hijos que vienen a la iglesia para ver qué le sacan a la mamá o el papá, y una vez obtenidos se van. Eso es amarse a sí mismo. Y le preguntas al padre, a la madre, y te dice, no, es que es cristiano. No, es que te está viendo la cara, mi hermano. Y tienes que ver la Escritura, porque un amador de sí mismo tiene una prioridad. Olvídate lo que ya te dije, olvídate de mis ejemplos. Era solamente para despertarte, porque ya sé que los duermo, pero ahí les va. Olvídate de eso. ¿Sabes cuál es la principal característica de un amador de sí mismo? Primero él, y luego él, y últimamente él. Entonces tú observa, se quedan hasta con los cambios. En serio, yo se lo enseño a mis hijos. Si tú te mandan a comprar algo y te quedas con el cambio, la persona que no se lo regreses dice, ¿o eres un ladrón o no sirves ni para hacer un mandado? Así de facilito. No hay más. Quien se queda con un cambio es un ladrón o no sirve ni para hacer ningún mandado. ¿Por qué? Porque se queda con lo que no es suyo. Entonces no sirve. ¿Por ladrón o por inepto? Eso es un amador a sí mismo. Uno que tiene la prioridad de hacer, de poner, de entender que él es lo primero y lo último. Me voy a detener en este caso, o me detuve más bien, para que veas qué cerca están los ejemplos. Y los vemos tan distantes, ¿no? Digo, amador de sí mismo, y volteas a ver al hijo de al lado. Avaro, y volteas a ver al compadre. Vanaglorioso, y volteas a ver a la suegra. Y así los distribuyes. Pero la verdad es que debemos de ser humildes y sentarnos y decir, primero por mí. ¿Qué parte de esta carta me queda aquí? Que es larguísima la lista, por eso nada más me detuve del primero. No le compartas a nadie, no distribuyas a nadie lo que dice aquí, y luego ves si en tu familia hay alguien así, porque nosotros, como te vuelvo a retomar el tema, tenemos que hacer algo. Hoy empecé diciéndote, vivimos en un mundo difícil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no podemos dar el cambio, solo lo da Dios. ¿Qué vamos a hacer? Hoy hay legislaciones que cada día me asombro y me espanto más. Ayer, porque es un tema que conozco, me pasaron un video de un juez vestido como lesbiana, como señorita. Un juez vestido de mujer. ¿Sabes qué va a pasar cuando llegue yo y le diga que solamente hay dos sexos, hombre y mujer? ¿Qué crees que va a hacer conmigo? Me va a destrozar. Me va a destruir. Me va a decir que soy un homófobo, ¿no? Que soy un misógeno. Que soy de lo peor. Que soy cristiano. ¿Qué esperabas? Claro. Y nosotros debemos ir adquiriendo la conciencia en la palabra de que qué vamos a hacer, qué es lo que hace la iglesia en este mundo tan convulsionado. ¿No me crees que está convulsionado? Ya lo estaba. Lee conmigo. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, no me voy a detener en todos, avaros, vanagloriosos, soberbios. No se lo distribuyas al compadre, búsquete a ti mismo y en tu familia. Estos textos son purificadores. Estos textos son para que tú entiendas y te compares tu vida con la palabra de Dios, no lo que yo digo, sino con la palabra de Dios. Y si algo está mal, te arrepientas. Y si algo no está bien, le pidas perdón al Señor, porque dice, blasfemos. Mira, algo que a nosotros no nos importa, ve qué importante. ¿Desobediente a quién es? Dame el iPhone. ¿Y qué te dicen? No, esto es pecado. ¿Ya lo viste? ¿Llega temprano? Sí, ¿cómo no?
Dice aquí que estás desobedeciendo al Padre. Síguele: ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Mira, esta parte me impacta: aborrecedores de lo bueno. Una vez tomé un curso hace muchos años con un pastor que quiero mucho, aunque ya hace mucho no lo veo, y lo vi que casi estaba hasta las lágrimas y me decía: yo quiero que mis hijas no sean, quiero que vengan a la iglesia y quiero que escuchen la palabra de Dios. Y yo le decía: ¿y pero por qué lloras? Porque el escuchar la palabra de Dios y el escuchar su mensaje, eso es bueno. Y mis hijas siempre se burlan y me dicen cosas de las cosas de Dios. ¿Sabes qué son? Aborrecedoras de lo bueno. Y hasta ahí entendí. Y dice: y me siento tan mortificado porque sé que Dios les va a decir: tú aborreces lo bueno. Y lo único bueno que hay es Dios mismo. Solamente hay un Padre y un Padre es bueno. ¿Quién es? Dios mismo. Mira bien, versículo 4. Traidores, no nos vamos a detener, recuerda. Solamente quiero que veas en qué mundo estás y ya estaba descrito. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sabes por qué hay homosexuales? ¿Sabes por qué hay lesbianas? Ahora quieren ser pederastas porque resulta que un niño de 7 años o 8 años no puede votar, no puede fumar, no puede entrar a una discoteca, no puede sacar licencia. ¿Pero qué crees? Sí puede decidir con quién se acuesta. ¿Lo sabías? Ahí viene la reforma. Es lo que va a ocurrir. Y por eso yo te preguntaba: ¿y qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que van porque buscan los placeres de esta vida, ¿de acuerdo? Simple y sencillamente el deleite más grande que tienen es sexual. Y por eso lo hacen. Y por eso lo hacen. Y no te estoy diciendo que hables mal de ellos, porque esa vida es triste, ¿sabes? Ser homosexual es tristísimo. Se suicidan más que nosotros. Ser lesbiana igual, ser drogadicto igual, ser persona que tiene binario o no binario es igual. Si no sabes quién eres, mucho menos vas a poder vivir en una sociedad que tiene todo esto, porque al final del día también estas personas te atacan a pesar de lo que tú creas o no creas en Dios. Pero continúa conmigo: amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿A estos qué? Evita. Entonces ya tienes algo que hacer. No te metas en contienda con esas personas, pero tienes que tener una postura, ¿cierto? Tú debes de seguir adelante con lo que crees, con lo que piensas y con lo que entiendes. Y debes darte cuenta que hay personas que motivan y que buscan el conocimiento, pero realmente no lo logran. Ve el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas, y mira bien, ¿y por qué las amamos tanto? Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas, ¿qué? Concupiscencias. Quiere decir que le dirige la carta a un varón y hace un énfasis en una mujer, porque tanto hombre como mujer somos susceptibles a ser engañados al final del día, y se paga el precio. ¿Te acuerdas del pecado original? Eva fue la que tuvo el diálogo. Adán y Eva son los que caen. ¿Y quién fue el responsable? ¿Eva? ¿Quién fue? El varón. El varón. ¿Por qué? Porque una de las partes importantes de la Biblia es que Dios enseña que hay un responsable que debe de cuidar, de amar y de bendecir a su mujer de tal suerte que muera por ella como Jesucristo murió por ella. Así es el amor de los hombres por una mujer. Así debe de ser cuando se consuma y se tiene en presencia del matrimonio. Y te describe: estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿qué? A la verdad. ¿Cómo son esos? Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ay, me eché 24 minutos diciéndote cómo nos encontramos. Pero no quiero que te vuelvan a sorprender, ni que te espantes. No quiero que vuelvas a actuar como una persona que se espanta y con miedo.
No, quiero que cuando escuches las noticias y las veas, dice, eso lo dice Dios. Eso ya lo predijo el Señor. Está ocurriendo lo que mi Padre dijo. Y todavía no son los finales de los tiempos. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo que desobedece. Esto es lo que Dios permite para aquellos que se aman más a sí mismos que buscarlo a Él. Pero ahora, ¿qué hago? Y los cristianos cometemos varios errores. Atacamos, ofendemos, humillamos, publicamos o nos quedamos callados. Y eso no es lo que debemos hacer. Nosotros debemos recordar el plan inicial que Dios diseñó siempre para nosotros en este mundo. Y no escapa a la voluntad de Dios el que es maldito, pero lástima por el que cae la maldición. Y no escapa para Dios por aquel que atrae la traición. Pregúntale a Judas. Pero lástima por aquel que sirve de traidor. Por eso dice el versículo 10, y te voy a pedir que me acompañes para que veas lo que tenemos que hacer. 7 cosas, voy a ir un poco rápido, 7 cosas muy sencillas, pero que tenemos que hacer. Le da el contraste, ¿no? Aquí maravillosamente Pablo le dice a Timoteo, vamos a crear un contraste. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue lo de aquellos. Deja el tema atrás y empieza con el nuevo. Pero tú has seguido, ¿qué? ¿Qué es lo primero que hace un creyente? ¿Qué es lo primero que hace la iglesia? Sigue una doctrina. No vayas. Te voy a hacer que vayas a la segunda cita. No vayas. Ve lo que dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. No vayas, porque no quiero que tengas duda en tu corazón. Y además esto queda grabado. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué es lo primero que hace una iglesia? Enseña doctrina, evangeliza, lleva la palabra de Dios. Cada vez que alguien te diga que es homosexual, llévalo a donde Dios dice que no es homosexual. Pero no lo dejes ahí. Enséñale que Dios lo amó tanto que entregó a su Hijo unigénito, que si cree en Él le perdona sus pecados y será salvo. Y así con el que miente, y así con el que engaña, y así con el que es amador a sí mismo. Enséñale tu doctrina. ¿Sabes de qué? Porque al final del día es eso y nos hemos olvidado de amor, de amor. Y el amor, hermano, no es pasivo. Si tú amas un hijo o una hija y ves que se está ahogando, ¿ahí lo dejas? ¿En serio? ¿O corres? Yo tengo un caso en mi familia que me destroza. Un hombre que no sabía nadar, su hija se estaba ahogando, entró al mar, la salvó, él no sabía nadar y se murió. No se dio el tiempo de decir auxilio o de decir ¿qué hago? Fue y actuó. Y nosotros tenemos que actuar igual. Enseña tu doctrina, y la doctrina de Dios es amor. Sí evidencia el pecado, sí demuestra quién actúa mal, sí dice quién no cumple toda la lista que te hice, que ni nos importa, porque son todos pecadores. Todos cayeron y están destituidos de la gracia de Dios. ¿Te acuerdas de esa historia? Era la tuya y era la mía. Y ahora te vuelves como prepotente, vanaglorioso. Vienes a la iglesia, hey, tengo 2 minutos y ya me voy. No vengas. En serio, vela por YouTube. Toda relación implica tiempo, dinero y esfuerzo. Toda relación. Si no, no la empieces. Vete, lárgate. No se te necesita. La gente necesita amor, necesita cariño, necesita bendición, necesita tu tiempo, necesita tu valor, necesita que te humilles. Necesita a Dios. Y para predicar a Dios necesitas tener tiempo. ¿Lo oyes? Necesitas prepararte para hablar del Señor, para hablar de su plan de amor, de bendición. Necesitas eso. Esa es la doctrina a la que se refiere. Ahora sí ve conmigo para que veas a 2 de Timoteo, ahí mismo, capítulo 3, versículo 15, únicamente porque ahí te dejo, para que veas qué otro ejemplo da. Y que desde la niñez, le está hablando Pablo a Timoteo, has sabido que las sagradas escrituras, y bien que dice después, las cuales ¿qué? Para la salvación por la fe, ¿que es en qué? En Cristo Jesús. Ahí aguanta. Tú tienes que llevar al inconverso y actuar en este mundo en base a lo que Dios nos enseña, y que es evangelizar, y que es predicar, y que es amar. No hay más. No hay más.
Hoy te voy a poner una prueba difícil. Ve todo el tiempo que dediques entre semana a tus actividades y ve lo que estás haciendo por todos estos hombres que leímos. Si yo hoy me encontrara a un amador de sí mismo, a un avaro, a un vanaglorioso, a un soberbio, a un blasfemo, a un desobediente, a un ingrato, a un impío, ay, déjala, y le dijera, no voy a decir nombres para que nadie se sienta aludido. ¿Qué está haciendo fulanito por ti? ¿Qué me diría? ¿Te conocería para empezar? ¿Qué descripción me daría de ti? No, ese nunca viene porque se espanta porque tomamos. No, ese nunca está aquí porque como todos fumamos. A mí nunca me habla porque como soy homosexual, bueno, gay. No, bueno, él se sigue de largo porque cuando ve que vengo con mi arcoíris y soy lesbiana, corre. ¿En serio? Y es que ella se cansó de mí porque me ha dicho tantas veces las cosas y la verdad yo ni le hago caso. Pero ya se cansó de mí. Está tan cansado que hasta va a la iglesia para que lo consuelen. ¿Qué me dirían de ti? O está tan ocupado en su trabajo, en sus cosas. Siempre anda corriendo. Hermano, el primer amor que se demuestra es aquí en la iglesia y con los hermanos. Y debes tener tiempo y debes tener espacio. Hemos recuperado un tiempo precioso, ¿te fijaste hoy? En darnos la bienvenida personalmente. ¿Sí se fijaron? ¿Y cómo te sientes? Pues porque es maravilloso reunirnos entre hermanos y amarnos entre hermanos. E ir y convivir y saber qué tienes, si no, ¿cómo sabes? ¿Por qué? Porque en esa evangelización hay un instrumento que se llama escritura que es poderoso. Léete conmigo el versículo 16 y esa es la parte que debes de recordar en este mundo lleno de maldad que ya describimos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que tenemos que hacer. Andar predicando, andar llevando nuestro mensaje, andar diciéndole a las personas lo que creemos, con nuestros actos y con nuestras palabras. Todo el tiempo. Pero no la deja ahí. Si tú sigues leyendo el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. Y luego, ¿qué le dice? Conducta. ¿Qué más tenemos que hacer en este mundo convulsionado? Tener una conducta de acuerdo a Dios. Dice Tito capítulo 2 versículo 7, no vayas. Hoy prefiero que sea como antes, ¿de acuerdo? Que veías más las notas, quedan grabadas y que luego más reclamas. Tito capítulo 2 versículo 7 dice así, presentándote tú, no otros, no hablando de otros, no. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Así te ve la gente cuando hablas. Así te ve cuando das tu peso que traes, que te sobra a quien te pide algo en el semáforo. Así te ve la gente que llora. Así te ve la gente que sufre. Qué buenas obras ven en ti. No es por obras que la gente llega a Dios, pero una fe verdadera produce obras, hermano. Así te ven. ¿Cómo te ven? Y el de ejemplos, en la enseñanza mostrando integridad. ¿Y sabes qué es integridad? Ser uno solo. Por eso cuando tú lees que dice, no hagáis todos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación, es cuando más te afliges. Porque un maestro entiende que es un gusano. Un maestro, te lo voy a compartir con un maestro, entiende que la enseñanza es tan grande, tan alta, tan profunda, tan fuerte, que no la puedes describir, que no la puedes entender, que con tus limitantes explicas a tus escuchas lo que más o menos te guía Dios a través de la preparación, del estudio y el entendimiento de su escritura, del conocimiento del Señor. Y todo cojo como vas, dices, no depende de mí, y Espíritu Santo, haz todo, porque yo de plano ni siquiera puedo levantarme. Eso es enseñar. Así que cuando veas a un maestro altivo, orgulloso, déate la media vuelta y vete, no he aprendido nada. Porque mi maestro Jesucristo murió golpeado, abofeteado, escupido, latigueado, cargando una cruz, lleno de espinas. Y me enseñó que por su sangre yo era salvo.
Ese es el nivel de enseñanza. ¿Lo ves? ¿Por qué tenemos que hacer algo? Dios te lo revela hoy. Eso es un maestro, el que vive de rodillas, el que te sientas no porque busques el lugar cómodo, sino porque es tanto el peso de la verdad de Dios que dices: dame fuerza para poder decir algo que te honre, que te alabe, bendito Señor. Que me humille ante ellos y entiendan que yo no soy nada, como no es nada un predicador, sino que lo importante es tu palabra. Y que cuando quieran saber algo, vayan a Tito capítulo 2, versículo 7 y digan, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir. ¿De quién? De vosotros. Entonces ya llevamos dos cosas que podemos hacer, ¿las ves? Doctrina y conducta ante todo este mundo. Tercero, propósito. Porque le dice en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y tú dirás, propósito, sí. Tú no sabes a dónde vas y no sabes quién eres. ¿Ves por qué un homosexual sufre? Tiene físico de hombre, le sale barba como hombre, tiene órganos biológicos que evidencian que es hombre. Es más, todas las mañanas, por más que se pone hormonas y se pone seno y demás, ¿qué crees que hace todas las mañanas al levantarse? Se rasura. Un pequeño recordatorio de quién es, que Dios no le quita de encima y no se lo va a quitar jamás. Es más, se va a morir, un día vamos a encontrar los esqueletos y van a decir, es hombre. Es más, si tiene un problema, aquellos que se creen mujeres pero son hombres, te prometo que no va a ir más que con el urólogo. No hay más. Eso es sufrimiento, hermano, y no lo digo por burla. No entienden quiénes son y entonces luchan y luchan y luchan, y así ocurre con un cristiano. Cuando no entiendes que tú eres una nación santa, es decir, alguien apartado para Dios, cuando tú entiendes que eres a pueblo adquirido por Dios, lo que implica que los que están en el mundo no son más que los que hay de Dios, lo que implica que todo está bajo el control de Dios, que tú eres de Él y que no va a perder pero ni un cabello tuyo. ¿Pero para qué es? El propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel, fíjate bien, fíjate qué virtud, que os llamó de las tinieblas ¿a qué? Ese es tu propósito. No humillar al homosexual, no humillar a la lesbiana, no humillar, no. Tú cuenta tu historia, cuenta tu misma historia. Dile dónde estabas, qué es lo que pensabas, cómo estabas perdido, qué implicaba o qué implicó la oscuridad para ti, y a partir de ahora, cómo estás en la luz admirable del Señor. No lo dejes ahí, habla de tu fe. ¿Y qué es la fe? ¿Te acuerdas Hebreos 11:1? Ya se la saben de memoria, ¿o no? Sí. Pero es lo que tenemos que hablar. Es pues la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera. La convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Entonces la gente debe verte con certeza de que estás esperando. Pero luego no nos ven así. Nos ven tan enfadados, tan violentos como este mundo, tan groseros como este mundo, tan aislados, tan fríos, tan presurosos, ¿no? Tan llenos de actividades que no tenemos tiempo de hablar, ni de orar, ni de bendecir, ni de enseñar nada de Dios a los demás. Eso no es correcto, hermano. Eso no es correcto. Tú tienes una fe que espera y la gente debe ver que tus ojos esperan, que tú estás hincado esperando, que estás hablando esperando y estás esperando a Jesucristo crucificado, a su regreso. Estás esperando que las promesas de Dios se cumplan, porque esa es la convicción que tienes, aunque no se vea. ¿Cómo lo ves? Me encanta. Hay un ejemplo de un autor, no es mío, lo voy a comentar rápidamente, en que dicen, salió todo el pueblo a orar y solamente un niño llevó a orar para que lloviera y solamente un niño llevó paraguas. Así estamos nosotros, ¿no? Que mi hijo sea converso, pero pues no se nota que tengas esa convicción. Que este problema, Señor, sea para tu gloria, pero no, se nota que andas atrapado por el destino, por el mundo, por sus emociones, destrozado por lo que te está ocurriendo, como sin esperanza. Pero viene otra parte más, vamos a repetir. Nosotros tenemos que hablar con doctrina, tenemos conducta, propósito, fe, y viene algo que me encanta que se llama longanimidad. Una pasión, la voy a leer literal, una pasión prolongada
que espera lo suficiente antes de expresar ¿qué? El enojo. Esa es tu actitud ante el pecado. Esperas lo suficiente antes de ¿qué? De expresar tu enojo. De eso se trata. De que convivas con las personas que no tienen las cosas de Dios. Mira, el débil se va. Te voy a dar un concepto muy especial de iglesia que yo tengo. ¿Sabes las iglesias quiénes las abandonan? En su mayoría de sus casos, los débiles. Los débiles. Porque esta no es mi iglesia. ¿Por qué? Es que no hay para mis niños. Pues crea el grupo. Crea el grupo. Es que fulano me vio feo. Pues ve y dile bíblicamente que no te debe haber hablado así. Es que a mí me gustaría tal ministerio, pero como no lo hay, créalo. Y si no, proponlo. Es que tengo que caminar tanto. ¿Por qué? Los débiles se van. Obsérvalos. Y ni esta va a ser su iglesia, ni a la que se vayan, ni ninguna otra. Porque su Jesucristo era poderoso. Era un maestro de la humillación. Era un maestro para ser maltratado. Es nuestro hacedor, nuestro creador. Por eso es el camino y la vida y la verdad. ¿Por qué? Porque era maestro en ser golpeado, en ser latigueado, en ser desconocido. En las personas blasfemaban de él. Y no decían, no, bueno, pues ya me voy a otra iglesia. Ahora la voy a fundar en América. Ya no me gustó Israel. ¿Eso dijo? ¿O se quedó? Y no había como ahora. Hay gente que dice, es que manejar hasta allá 40 minutos. Pues Pablo caminaba. ¿Cómo la ves? Y con guaraches. Y no eran Adidas. Ya lleva, camine. ¿Cuánto llevas? 2 días, me falta uno más. Y lo asaltaban, lo golpeaban, se perdía, lo humillaban, lo azotaron, naufragaba. ¿Cuánto te falta? Bueno, me falta un día, me faltan 5, pero ya voy a llegar. La gente débil, es decir, la que no tiene a Cristo, se va. ¿Y sabes qué debes hacer tú? Tener la paciencia suficiente, la pasión prolongada para esperar a que regrese. Por eso, una de las frases que te vas a encontrar en esta iglesia es que esto es una iglesia de puertas abiertas. ¿Sabías? Si te quieres ir, puedes irte. Pero si quieres regresar, puedes regresar. ¿Por qué? Porque la función de una iglesia es hacer lo mismo que Cristo. Hagas lo que hagas, yo debo amarte, esperarte, bendecirte y proveerte, evangelizarte y anunciarte. ¿Te acuerdas? Las virtudes de aquel que me trajo de tinieblas, ¿a quién? A luz. Así que si te vas, oraré mucho por ti y me pondré de rodillas esperando que regreses. Y si regresas, estaré de rodillas agradecido a Dios porque tengo la oportunidad de volverte a hablarte de mi Señor. Muy sencillo, porque sigue otra característica. Amor. Para no perdernos, déjame decirte que el versículo que estábamos leyendo decía así. Dice, y no tenga nada más que conducta, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quedamos ahí, espérame. No, empieza así el versículo 10. Pero tú has seguido mi ¿qué? Doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. ¿Y ahora qué? Amor. ¿Qué amor? Ágape. Hasta ahí vamos a llegar hoy por cuestión de tiempo. Me hubiera gustado tratar paciencia y doctrina. Bueno, paciencia me va a faltar, pero lo voy a dejar en amor. Ágape. ¿Sabes cuál es el amor ágape? El que Dios tiene para con nosotros. Es el amor que Dios prefiere. Así que en estos momentos álgidos, duros que te describí, lo que nosotros debemos es actuar con bendición, pero sobre todo esta característica final que es amor, y un amor ágape. Ama al que maldice, ama al homosexual, ama al binario, ama al lesbiano, ámalo. Enséñale lo que dice la palabra de Dios, pero haz algo. No tengas miedo, haz algo. Nos están arrebatando todos los espacios públicos a los pastores y a los cristianos, haciendo leyes y estableciendo cosas que te van a arrebatar a tu hijo. Hay leyes muy duras que no es objeto de predicación, porque tengo que en la próxima ocasión que tengamos temas libres, voy a hablar sobre esos temas. Te están arrebatando a tus hijos, a tus nietos, a tus mujeres y a tus hombres. Estamos a tal grado, fíjate bien lo que te voy a decir, y tampoco amor, que hoy da vergüenza ser hombre. Bienvenido, mujeres.
Qué bueno que tienen un feminismo de cuarta o quinta ola. Hoy da vergüenza ser hombre. Piénsalo bien. No te puedo hablar porque soy un macho. Y no justifiques, así es. Tu vida vale más que la mía. Si te matan a ti es feminicidio. Si me matan a mí es un vulgar homicidio. Hoy da vergüenza ser hombre. A eso nos han llevado. Hoy da vergüenza hablar de la palabra de Dios para quien no tiene la convicción y el entendimiento de la fuerza de esta escritura, que como leímos es útil, ¿te acuerdas? Es útil para enseñar, para redarguir y para instruir, para corregir en justicia. Hoy da vergüenza ser hombre. Hoy si te veo de una manera te estoy acosando. Si compito contigo por un puesto soy lo peor. Y debemos de ser iguales. Hoy ni siquiera se beneficia como hombre mi esfuerzo, porque debe haber 5 hombres y 5 mujeres. No importa la capacidad. Importa que seamos 5 y 5. En mis tiempos no importaba si eran 10 mujeres, lo que importaba era la excelencia. Pero hoy no, 5 y 5. Hoy hay una fiscalía especial, te lo digo porque tengo un caso ahorita así, en que lo acusaron sin pruebas, sin nada. 96 horas arrestado. Y acaba de decir la mujer al frente que para entender bien le pidió 90 días más. Constitucional o no, el tipo ya lleva dentro 23 días. ¿Sabes qué es lo mejor? No conoce ni la mujer porque se la encontró en el metro. ¿Cómo la ves? Hoy da vergüenza ser hombre. No puedes serlo. ¿Y entonces qué? ¿Nos humillamos? Te van a decir que eres una persona que odia a los hombres, un misógino. No, nosotros debemos seguir predicando la palabra de Dios. Nosotros debemos seguir yendo con amor. Nosotros no debemos de pelearnos. Nosotros no debemos de combatir lo que ellos quieren. Nosotros debemos de combatir que se nos deje predicar la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Y cuál es la palabra de Dios? Un mensaje de amor, un mensaje de convicción, un mensaje de certeza, un mensaje de salvación. Y me voy diciéndote, si tú hoy estás en la lista tan grande que mencioné de los que vinieron por primera vez o de los que nos escuchan, no tienes por qué quedarte ahí. Dios no te hizo para quedarte ahí. Si tú eres un hombre de los que hemos descrito el día de hoy y tú has seguido el camino de amador de ti mismo, has sido avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, sé que estás sufriendo, lo sé, porque en su tiempo nosotros que estábamos en esa oscuridad también lo éramos. Si tú hoy eres desobediente de tu padre, ingrato, impío, sin afecto natural, impacable, calumniador, sal de ahí. Dios dice que te ama y que te bendice y no te hizo para estar ahí. Te hizo para venir a Él, para perdonarte ese pecado. ¿Qué necesitas hacer? Pedir perdón. Acaba con esa oscuridad que tienes en tu vida. Pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te bendiga, pídele que te socorra, pídele por favor que en todo momento te acompañe. Pídele perdón por tus pecados y reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y todo eso que hiciste quedará atrás, será olvidado. Serás un hijo de Dios y nos va a dar mucho gusto que te unas con nosotros. ¿A qué crees? A trabajar en estos tiempos de lucha y de esfuerzo maravilloso, estando de rodillas, pidiéndole a Dios dirección. ¿En qué? En la doctrina, en la conducta, en el propósito, en la fe, en la longanimidad y en el amor que siente, que tiene, que vive, que enseña, que transpira, inhala, exhala un cristiano. Dios los bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Padre bendito, muchísimas gracias por este día. Muchísimas gracias por amarnos, por bendecirnos, por cuidarnos, por estar con nosotros, Señor. En verdad que en este mundo solamente se puede estar acompañado de ti. En verdad que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso permítenos no observar el pecado, no. Observar nuestra conducta en este mundo, llevando tu evangelio, observando nuestro propósito. Recuérdanos, Señor, que tú nos escogiste, que somos sacerdotes tuyos, que somos nación santa, que somos tu pueblo, Señor. Danos, por favor, Señor, la fe necesaria para esperar con convicción lo que no se ve. Danos la fuerza para tener esa pasión prolongada de esperar lo suficiente antes de enojarnos con quien sea y por lo que sea. En conclusión, Señor, por favor, ámanos, Señor, como siempre lo has hecho. Y permítenos que nosotros te amemos también. Permítenos amar al prójimo. Permítenos servirle. Permítenos actuar como iglesia que pertenecemos a ti
y decirte que te amamos. Permítenos anunciar a Jesucristo crucificado. Permítenos, pues, Señor, seguir hablando de ti con ese amor, con ese denuedo que solamente tú das a quien te place. Te pedimos, bendito Padre, que así sea, en el precioso nombre de Dios Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Dios los bendiga.